Buenos días. En estos 10 días de oración que han sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Y como el día 3 nos se titulará Encuentren a Jesús cuando nos sorprende. Y es de gran bendición iniciar en este nuevo año, en estas semanas de enero, con el acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo y estar preparados para la vida eterna. ¿Y por qué se tituló el día 3 Se encuentran a Jesús cuando nos sorprende? Muchas veces Dios aparece en nuestras vidas en momentos inesperados o en circunstancias o en círculos familiares o religiosos que no entendemos el por qué Dios quiere una consagración más directa y personalmente con nuestro Dios. Y empezando con Juan 14, 1 al 3, nos lanza una pequeña pregunta. ¿Qué estás ¿Qué está preparando Jesús personalmente ante su regreso? Y ya conocemos este versículo dentro de la iglesia muy conocido, que es, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estéis, también vosotros estéis. Entonces, ¿qué nos va a ir a preparar? Un lugar para nosotros, para estar con Él en la patria celestial. ¿Cómo regresará Jesús? Y nos da una cita de Hechos 1, 9 al 11 y nos da esta cita maravillosa que así como Jesús fue al cielo mediante de la tierra al cielo en las nubes, así igual vendrá nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Cuando llegó el momento de que debía de ascender a su Padre, Cristo condujo a los discípulos hasta Betania. Ahí se detuvo y se reunieron alrededor de él. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado hacia el cielo. Y fue recibido gozosamente en las filas de los ángeles celestiales, ángeles que los escoltaban a los atrios de arriba, cantando triunfante, reunidos en la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Es algo maravilloso escuchar estas palabras en la Biblia, que así como descendió Jesús al cielo, así va a regresar. Y los ángeles ya estaban ansiosos de ver otra vez a Jesús, porque ya había hecho su misión, su propósito en la tierra, que es morir por nuestros pecados. Dice, nos debemos de preparar con nuestro corazón para encontrarnos pronto con Jesús. El tiempo a solas con nuestro Dios es importante. Si no estamos que en comunión con nuestro Dios, cómo va a haber un reavivamiento primero en nosotros y después veremos otros dos aspectos importantes que debemos de estar preparados en nuestra vida espiritual para así recibirlos en su patria celestial. El siguiente punto es el círculo familiar de amigos. Y aquí les voy a hacer una pequeña pregunta y si desean escribirlo en los comentarios, ya sea de las diferentes plataformas, es a las personas, ¿qué les gusta más? ¿Llegar a una cita programada? ¿Llegar minutos antes o minutos después? ¿Qué es mejor para ustedes? ¿O qué es mayormente que están acostumbrados a hacer? ¿Llegar 5 minutos antes, 10, 15 minutos antes de la cita programada o llegar después de la cita programada unos 5 minutos después, 15, 10 minutos? ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes o realizan frecuentemente? Y las personas que pensaron en sus hogares o en el lugar donde nos ven, que es la siguiente pregunta. ¿Las personas que llegan tarde se sienten cómodas al momento de llegar? Si llegaron 10 minutos tarde, ¿se sienten cómodas al llegar con esa persona que habíamos planificado esa cita? Y aquí nos lanza una pequeña pregunta, que está en Mateo 42, Mateo 24, 42 al 44. ¿En qué sentido la segunda venida de Jesús será como un ladrón? ¿En qué sentido la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será como un ladrón? Y voy a leerles un cacho de este versículo. Dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón vendrá,
haría de venir, velad y no quedaría minar su casa. O sea que estas palabras nos está diciendo en qué sentido la segunda venida de Jesús será como un ladrón. En el sentido de que no sabremos la hora ni el día en que Jesús vendrá. Por eso hay que estar preparados, hay que velar siempre por nuestras familias. Estamos hablando sobre el círculo familiar. ¿Cómo podemos prepararnos para ese regreso con Jesús? ¿Cómo debemos de preparar en el círculo familiar? Si ya tuvimos una comunicación, una comunión con Dios en el punto anterior, una comunión cara a cara con nuestro Dios, ahora con nuestra familia. ¿Cómo debemos de prepararnos? El preparar es estudiar su palabra, el estar atento al escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo mediante que se refleja en la palabra de nuestro Dios. Y otro es velar como si fuera un padre de familia, padres de familia que nos están viendo y escuchando, cuando ponen a hacer tareas diferentes a sus hijos y que deben de tener supervisación, deben de tan atentos a que su hijo no se lastime. Igualmente debe ser en nuestra vida espiritual. Debemos de estar preparados como un padre. Aquí nos dice en Mateo 24:42 de que el padre está viendo a que el ladrón no entra a su casa. Igual los hijos, igual la madre deben de estar listos, porque si uno está distraído, puede que entre ese ladrón y no, y a lo espiritual puede que no vaya un hijo a la Padre Celestial por no velar por él, porque muchas veces podemos dar por entendido que nuestros padres saben todo, pero están decayendo poco a poco y viceversa, igual con los hijos. Podemos dar a entender que está preparándose para la pronta venida de Jesús, pero si en realidad no se está preparando y se queda aquí en la tierra, qué tristeza ver que a uno de tus hijos se quedó en la tierra y tú vas a la patria celestial por decisión de como padres que no inculcarle esos principios fundamentales a cada hijo que tienen. Dice la promesa de Jesús de la segunda venida de Cristo había de mantenerse siempre fresca en las mentes de los discípulos y debe ser nuestro deseo siempre tener esa promesa bendita de nuestro Señor Jesucristo que va a venir por segunda vez. Debe estar fresca en todos los días, al momento de levantarnos, de arrodillarnos, debe estar esa promesa viva en nosotros, en cada cosa que realicemos, de que Jesús pronto va a volver por segunda vez y debemos de estar listos. La misma voz que les dijo, he aquí yo estoy a la puerta todos los días hasta el fin del mundo. Esa misma voz que les dijo a los discípulos, esa misma voz escucharán cuando venga por segunda vez. Es el mismo Jesús que anduvo con los discípulos, es el mismo Jesús que va a venir en las nubes de los cielos por nosotros para llevarnos a la patria celestial. Y una vez que ya cada persona de tu círculo familiar encuentre a Jesús personalmente, Él regresará y regresará, irán todos juntos a la patria celestial. Y una vez que ya tengamos nuestra vida personal a cuentas con Dios, y no perfecta, porque nunca seremos perfectos aquí en la tierra, pero intentando ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus principios y siguiendo la orden que nos ha dejado en esta tierra aquí. Y ya hemos estamos intentando ser lo mejor. Ya nuestro círculo familiar está consagrado a nuestro Dios. ¿Qué sigue más? Es la familia de la iglesia. Y se expresan los grupos pequeños, en grupos pequeños de oración, grupos pequeños que a través de su palabra se juntan para convivir. ¿Qué más bonito es el tener un grupo pequeño, el que estar conectando, porque son hermanos de la fe? Un hermano puede estar desanimado en la iglesia y no puede ir directamente a la iglesia, pero es invitado a un grupo pequeño, se reanima esa misma fe que antes había apagado, esa velita, esa llama que antes había apagado, vuelve a revivir, a volverse a encender para estar con nuestro Dios. ¿Y qué más? Estar conviviendo como hermanos juntos directamente. ¿Y cómo hacemos esa convivencia? Alabando a Jesús por su venida. Eh, en esos grupos pequeños se alaba a nuestro Dios, eligiendo promesas, esas promesas que alaban directamente a nuestro Dios. Debemos de alabar. Si no alabamos a nuestro Dios en los grupos pequeños o en el círculo familiar de la iglesia, no hay un reavivamiento
de realmente directo con nuestro Dios. No entendemos el propósito de nosotros mismos y no hay esa conexión. Y una vez que alabamos a nuestro Dios, sigue el arrepentimiento. El arrepentimiento es orar a Dios cuando nos llame, mientras que tengamos tiempo para volver a Él. Y una vez que ya nos arrepentimos, debemos de estar listos para esa aceptación y que es pidiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para saciar nuestra sed espiritual, para encontrar esa paz y alegría, ese amor en el Espíritu Santo. Ya alabamos a nuestro Dios en el grupo pequeños, ya nos arrepentimos. ¿Qué sigue más? Pedir el Espíritu Santo para encontrar esa paz, ese amor que necesitamos dentro de nosotros. ¿Para qué? Para así, el segundo paso es testificar. Y así en los grupos pequeños y en la iglesia, en los minutos de confraternización, en que os ayudó Dios en estos 24 horas del día de ayer. Igual en los amigos, nuestros amigos que nos acompañan a veces en las iglesias y aquí en las diferentes plataformas en los 10 días de oración, debemos como hermanos testificar. Hay tantas cosas que muchas veces nos olvida. Se nos olvida agradecer y expresar a los hermanos, a nuestros amigos, que ha hecho nuestro Dios con nosotros en el transcurso de tan solo 24 horas. Ya no todo el año, toda nuestra vida, sino tan solo 24 horas. El poder regresar con bien a casa después de nuestros trabajos, el poder ir a la escuela, el poder despertarte, es algo que agradecer a nuestro Dios. Y nos da una cita de Santiago 1:5 al 8, preguntarle a Dios cuáles quieres que sean tus prioridades principales. Este debe ser una de las prioridades que debemos de establecer, preguntarle a Dios cuáles son esas prioridades que Él quiere para nosotros, cuáles son esas. Y siempre de la mano de nuestro Dios. Y en Santiago nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todo con abundancia, sin reproche, y será dada. Debemos de pedirle a nuestro Dios. El 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Debemos de acercarnos a nuestro Dios, dar ese paso de fe para vivir de acuerdo a su voluntad. Pero primero, estableciendo cuáles son nuestras prioridades. Debemos de tener esas prioridades fundamentales en nuestra vida cristiana y en nuestra vida cotidiana, porque si no tenemos prioridades, no tendremos el propósito, el rumbo de nuestra vida. No sabemos a dónde iremos o qué vamos a hacer. Si tenemos nuestras prioridades, vamos al objetivo, a realizar y esperemos que en nuestros corazones esté la prioridad de ir a la patria celestial. Una vez que ya consagramos a nuestro Dios en la familia, en nosotros mismos personalmente y en la familia de la iglesia, ya hay una consagración y no es perfecta la consagración, pero una consagración constante de total arrepentimiento y de pedirle al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo que haya ese reavivamiento juntos, esa preparación juntos, para así ir juntos a la patria celestial. La salvación es personal, pero qué más que un hermano al momento que te sientas desanimado, te estreche la mano y dice, Dios está contigo, levántate. Y así, igual manera, todos estemos preparándonos para ese pronto regreso a nuestro Señor Jesucristo y debemos de establecer en esta mañana con nosotros mismos personalmente qué son nuestras 4 principales prioridades. El ir al cielo, o el tener tesoros aquí en la tierra. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles? Debemos de planificar y ver cuáles son nuestras prioridades principales. Adoración en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hará que la segunda venida de Jesús sea el mejor día de este planeta? ¿Qué hará? Y nos da Primera Tesalonicenses 4:16 al 18. ¿Y qué nos dice esto? Es porque los muertos resucitarán primero, los que confiaron antes de morir y los que estén vivos en ese momento. Por eso será ese gran día glorioso, el mejor día del planeta para cada uno de nosotros. El ver a nuestros familiares que han descendido al descanso, lastimosamente, y que ha sido
el plan de nuestro Dios, el bajar al descanso. Y ese momento será maravilloso, el ver a nuestros padres, si tienen padres que han fallecido o hermanos, primos que han fallecido, con la bendita esperanza es volverlos a ver. Estaremos reunidos todos juntos. ¿Para qué? Para ir con Él a la patria celestial. Y aquí nos vamos a ir a Mateo 25, 1 al 13. ¿Y qué nos habla? ¿Qué podemos aprender de esta parábola acerca de la preparación de la pronta venida de Jesús? ¿Qué podemos aprender? Y ya conocemos en Mateo que viene, es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué nos enseña esta parábola acerca de la venida de Jesús? Nos enseña de que debemos de estar preparados, porque a ciertas vírgenes no les faltaba un aceite para sus lámparas y había otras que estaban preparadas, que día anterioridad habían echado un extra por estar esperando al esposo. Se apagaron sus velas o se consumió el aceite, y al momento que llegó realmente el esposo no tenían aceite para prender sus velas y tuvieron que ir a conseguir, pero no encontraron. Y al momento que ya estaban todos reunidos y las preparadas, sí fueron con ese esposo, esa gran fiesta que tenía preparadas. Sí fueron a la gran boda que se estaba planeando, pero las que no estaban preparadas tuvieron que estar afuera, no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. No, el estar en el camino de la vida cristiana no nos asegura realmente que iremos con nuestro Señor Jesucristo. Nos asegura el estar comunicado directamente con nuestro Dios, el estar siempre en preparación, ya sean los 3 puntos que acababa de mencionar, que son muy importantes esos 3 puntos, que nos define como persona y como personalidad, para así heredar la vida eterna y estar todos juntos. Jesús está preparando un lugar para que vivan con Él en la eternidad. Y ya lo había mencionado en la cita, que Jesús está preparando un lugar para la eternidad, para nosotros. ¿Quién de aquí está presente necesita que el Espíritu Santo ayude a preparar para la pronta venida de Jesús? ¿Quién de aquí? Y esto ya es personalmente, debemos de estar. ¿Quién de nosotros igualmente? Todos necesitamos ese Espíritu Santo que descienda en nosotros. ¿Para qué? Para prepararnos para la pronta venida de Jesús. Ese debe de ser nuestro pensar y nuestra prioridad, el estar preparado para la pronta venida de Jesús, porque recordemos que así como vino Jesús a esta tierra, volverá a venir por segunda vez, y no como un bebé, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, debemos de acercarnos y unirnos en oración para que ese pronto regreso a nuestro Señor Jesucristo, ya sea mucho o sea poco, estemos listos para la pronta venida de Jesús. Y esto ha sido el día 3 que nos ha enseñado acerca de la preparación, ya sea personalmente, familiarmente y familia espiritual.